Pero hay temas, por lo menos esta es la intención que yo tengo hoy, que este tema que vamos a presentar nos haga pensar, que nos haga reflexionar y que pueda, con la ayuda de Dios, cambiar la perspectiva que nosotros tenemos de Dios y la perspectiva u opinión que tenemos de nosotros mismos como personas. Lo he titulado Las dos fechas más importantes de tu vida y las dos preguntas más importantes de tu vida. Y claro, yo sé que podría haber muchas opiniones de cuáles son las fechas más importantes, ¿no? Pero un gran escritor, pienso que fue Mark Twain, un escritor americano, que dijo que las dos fechas más importantes de tu vida son cuando naciste y cuando descubriste por qué naciste. ¿Qué les parece? Yo pensé que iba a decir, pues la fecha que me casé, de mi boda. No, no, no. Dice, la más importante es la fecha en que naciste. Y la segunda es tan importante como la primera, es cuando descubriste por qué y para qué has nacido. Hace años también, un servidor también en Santa Ana también, fui al Santa Ana College porque quería hacer una encuesta con los estudiantes. Y la pregunta que yo hacía era una pregunta bien sencilla. ¿Por qué has nacido? Ustedes quisieran ver las caras de sorpresa que ponían los estudiantes. Nunca nadie les había preguntado eso, nunca se les había imaginado a ellos preguntarse algo que es tan vital como ¿por qué estoy yo en este mundo? ¿Por qué Dios me ha creado y me ha puesto aquí? Bueno, el Creador es el único que tiene la respuesta correcta. Él sabe por qué lo hizo y para qué lo hizo. Ok. En Efesios capítulo 1, parte de la lectura bíblica de hoy, dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, hermanos, lo que está diciendo aquí es que no hay casualidades, que nadie está en este mundo por casualidad. Todo lo que Dios ha creado, todo tiene un propósito, tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser por la que yo y usted estamos aquí hoy? Porque Dios nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Aún antes de que sus padres se conocieran, aún antes de que sus abuelos se conocieran, aún antes de nada, antes de la fundación del mundo, ya Dios había pensado en usted y quiso ponerlo a usted y a mí en este mundo donde vivimos. Dice en otro versículo, Colosenses, dice, todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. En otras palabras, fuimos creados por Dios y para Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Y obviamente, si Dios es amor, Dios no tiene amor. Dios es amor. El amor es la esencia misma de la personalidad y del carácter de Dios. Y Él, como es amor, nos creó para amarnos. Su amor es perfecto, dice la palabra de Dios, que el amor de Dios es un amor eterno. El amor es lo más importante que hay en el mundo. Dice en el versículo de San Mateo que cuando le preguntaron qué es lo más importante de toda la ley, qué es lo más importante de toda la Biblia, y él dijo, amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, el amor es lo más importante de todo, es lo que mueve el corazón de Dios. Y saben, mis hermanos, por tanto, podemos concluir que Dios me ha creado porque me ama. Y cuando yo entiendo y acepto este extraordinario hecho
de que Dios me creó para amarme y que yo soy lo más importante que tiene Dios en este mundo. Eso le da un sentido diferente a mi vida, le da una solemnidad a mi propia existencia que es difícil de expresarlo en palabras. Mi valor como persona no depende de lo que tengo, si tengo mucho dinero o tengo poco, si sé mucho o sé poco, si tengo mucha educación o títulos universitarios, si soy inteligente o no tan inteligente, si soy alto o chaparro, si soy guapo o feo, si soy blanco o negro, etcétera. Nada de eso tiene valor. Mi valor depende de ese Dios todopoderoso que me ha creado y me ha amado con un amor eterno, incondicional y hasta casi imposible de imaginar. Y cuando yo entiendo eso, eso cambia mi vida. Tiene que cambiar nuestra vida. Ya no somos cualquiera, somos alguien importante, puesto que Dios nos escogió porque quería amarnos, porque quiere nuestro amor. Quiere amarnos y quiere que lo amemos a Él de vuelta. Y me llama la atención porque cuando yo pienso y entiendo este gran amor de Dios, quiere decir que yo no tengo que hacer nada para que Él me ame. ¿Les sorprende esta declaración? Esto no es lo que pensábamos, esto no es lo que yo pensaba, esto no es lo que han pensado generaciones de personas a través de los siglos. Y aún hoy día el ser humano siempre piensa que Dios lo ama si uno es bueno, si uno es obediente. Pero el Señor nos ama porque somos sus hijos. No sé si ustedes han pensado, los que tienen hijos, ¿por qué es que usted ama a sus hijos? Porque son sus hijos. ¿Los ama también cuando se portan mal? ¿Cuando desobedecen? ¡Claro que sí! Porque lo que hacen no es lo que cuenta es lo que son, y son sus hijos. Y así actúa Dios con nosotros. Es más, yo he oído, y me ha tocado ver algunas veces, que hay personas hijos, que se enojan un poco con sus padres porque dicen que aman más al hijo que se porta mal más que a ellos. ¿No han visto ustedes personas que se quejan de eso? Si yo soy tan bueno, si yo soy el que cuido a mami, a papi, si yo soy el que siempre he sido obediente, el que me porto bien, ¿cómo es que hay aquel que se porta mal, que anda en malos caminos, cómo es que a él lo ama más? Porque así es el amor humano, que es un reflejo del amor de Dios. Así que no importa lo que tú has hecho o lo que o por los caminos malos, por los errores que hayas cometido, Dios te ama porque eres su hijo. Y no hay nada que tú puedas hacer que deje Dios de amarte. Hasta el último momento Él te va a amar y está dispuesto a salvarte y a darte una vida eterna. Claro, ¿por qué es importante entender esto y aceptar el amor de Dios? ¿Por qué es tan importante? Porque cuando yo acepto el amor de Dios y siento en mi corazón ese gran amor, entonces yo puedo amar a los demás. No puedo, cuando yo no recibo amor de nadie, es muy difícil para mí amar a otras personas. Es un hecho que se ha comprobado que los grandes criminales en la historia, esos que les llaman serial killers. Yo tomé una clase con la doctora Eggers, Lois Eggers, que estuvo 30 años trabajando en el penal que está cerca de Sacramento, donde están todos los criminales en serie, los abusadores sexuales, los pedófilos, toda la gente mala está ahí. Y ella trabajó con ellos durante 30 años. Y ella llegó a la conclusión, y lo dice en su libro, que
casi el 100%, como el 90 y tantos % de todos esos criminales que son lo que le llaman psicópatas, es decir, que no sienten nada al hacer el mal, no sienten nada al matar a la gente, al abusar a la gente cruelmente, no sienten remordimiento, no sienten dolor, no sienten nada. Y ella llegó a la conclusión que la inmensa mayoría de ellos no habían crecido recibiendo amor de sus padres o de cualquier otra persona. Es decir, no habían tenido la oportunidad de sentirse ellos considerados como algo especial y amados por sus padres. Por eso, hermanos, tenemos que aceptar el amor de Dios en nuestro corazón, porque es recibiendo ese amor, podemos entonces a su vez amarlo a Él, porque Él nos amó primero. ¿No dice así la palabra de Dios? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y al recibir ese amor y ese intercambio de amor con Dios, nosotros podremos amar a otras personas. Por eso hay un dicho que dice que uno no puede dar lo que uno no tiene. Por eso el amor de Dios es tan extraordinario, porque quiere que nosotros estemos llenos de la plenitud de ese amor de Dios y podamos entonces compartirlo con las demás personas. En el proceso, claro, de recibir y de dar amor, esto no quiere decir que no vamos a tener problemas en la vida, que todo nos va a ir bien, que va a ser fácil hacerlo. No necesariamente, porque no hay nada que sea valioso que sea fácil. Es decir, va a haber momentos de desánimo, va a haber momentos de preocupación, incluso de cuestionar al Señor y por qué suceden cosas, etcétera. Pero hay una señal que Dios nos dejó en su santa palabra, que debe ser como una luz roja que nos avise de que algo está mal. Es cuando dice el Señor en San Mateo capítulo 6, dice, no os afanéis, en otra manera de decir, no os preocupéis. ¿Por qué comeremos? ¿Por qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cómo haremos para cuidar a nuestros hijos? Dice, no os preocupéis. Dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. En otras palabras, la preocupación es una señal que nos advierte de que no estamos teniendo la comunión con Dios que deberíamos de tener. Yo personalmente también lo he comprobado, que cuando yo he tenido un problema grande, cuando estoy excesivamente preocupado por algo, es porque he descuidado la oración, porque he descuidado la lectura de la palabra de Dios, etcétera, y me he dejado quizá influenciar por otras cosas que me han distraído de mi relación con Dios. La segunda pregunta importante, ¿para qué o con qué propósito me ha creado Dios? ¿Para qué? Abramos en Efesios de nuevo el capítulo 1 y de nuevo en el versículo 4 nos dice, ¿para qué o con qué propósito me ha creado Dios? Y dice claramente, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto es tan importante que en el versículo 12 de nuevo lo repite, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que antes esperábamos a Cristo. Es decir, que el Señor está diciendo que el propósito por el que nos ha creado es porque quiere adoptarnos en su familia. Ya lo dice San Juan capítulo 1, dice, a todos los que creyeron en Él, a los que lo aceptaron, les dio el poder, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La familia de Dios, aquí en esta tierra, es la Iglesia. Miren cómo dice en este versículo, dice que la familia espiritual de Dios, que empieza aquí en la tierra, es su Iglesia. Y es a veces esta familia de Dios, esta familia de la Iglesia, como muy bien mencionó la hermana hace un momento, es a veces más fuerte y mejor que la familia de sangre.
Yo también tuve la misma experiencia, yo vine aquí solo, completamente solo, pero desde el primer momento que yo vine a la iglesia hispana en Santa Elena, cerca de PUC, sentí el amor y el apoyo de los hermanos queriéndome adoptar como parte de la familia. Los que hemos crecido, nos hemos criado con nuestros padres, a veces no entendemos bien lo que es ser adoptado. Ahí en Rusia, hace unos años, había un orfanatorio donde estaban todos los niños que eran dejados allí porque sus padres no los querían, y entonces los cuidaban, pero había tantos niños que el único lugar donde los podían tener era como en una jaulita, como en una cuna grande, con barrotes allí, con una defensa, una barda, porque no tenían lugar para tenerlos jugando, caminando de aquí para allá. Y así se criaban muchos de esos niños, porque cada domingo se abría el orfanatorio para que las personas que quisieran adoptar niños pasaran y escogieran un niño para adoptar. Era el día en el que los lavaban, los peinaban, los perfumaban, los limpiaban bien vestiditos, y entonces se quedaban en su jaulita todos, mientras que las personas pasaban para escoger a uno para adoptarlo. Y en una entrevista que se hizo a una persona, a una madre que adoptó a uno de esos niños, cuando le preguntaron, ¿y por qué fue precisamente ese? Dice, porque cuando pasamos, vimos muchos niños, pero al pasar por él, vimos que nos quería hablar con los ojos, diciéndonos, adóptame a mí. Y después, cuando hablamos con la cuidadora, le preguntamos, nos impresionó la manera de este niño. Dice, mira, este niño lleva más de un año, cada domingo, que vienen las personas intentando que alguien lo adopte, y por fin tú lo adoptaste. Bueno, hermanos, el Señor quiere adoptarnos en su familia. Nosotros no escogimos nuestra familia, nosotros no escogimos nuestros padres, no escogimos nuestros hermanos, pero sí podemos escoger la familia de Dios a la que Él quiere adoptarnos. Claro, todos somos creados por Dios, obviamente, pero solamente aquellos que escogen pertenecer a su familia, Él los adopta en su familia, porque Él respeta la libertad que nos dio de escoger lo que queremos para nuestro futuro. Ahora, el pertenecer a la gran familia de Dios, que empieza en la iglesia, tiene sus ventajas, sus privilegios, pero tiene también algunas responsabilidades. Ustedes saben, porque esto lo han dicho los expertos psicólogos, que el hogar la familia es el mejor lugar para dar y recibir amor. Entonces quiere decir que en la familia de la iglesia en la que hemos sido adoptados, también tenemos que aprender a amar a todos los miembros de la familia, los hermanos y hermanas. Amar a todos, aunque algunos no nos caigan bien por algo, pero nuestro deber es amar, aprender a amar. Ahora, la segunda cosa, como digo, además de amar a todos los miembros de la iglesia, la segunda cosa o responsabilidad es mantener la unidad de la iglesia. Y hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos lo explican claramente. Dice, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿no es así? Pero somos todos un solo cuerpo, siendo cada uno por su parte miembros los unos de los otros. Eso está claro porque esta es una ilustración que hasta los más pequeños lo pueden entender, ¿verdad? Mantener esa unidad. Y Jesús dijo, para que sean uno, así como nosotros, refiriéndose al Padre y a Él, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿No les llama la atención el nivel o el grado de unidad que Dios espera de su iglesia y de los miembros de su iglesia, de los hijos que Él ha adoptado para que formen parte de su familia? ¿Les parece demasiada exigencia? ¿Por qué es que el Señor insiste tanto en ese concepto de que la unidad es importante en la iglesia? Bueno,
el símil o la ilustración que él pone es un cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo está formado por muchos miembros, órganos, ¿no es así? ¿Cómo funciona el cuerpo? Cuando todos los órganos, cuando todos los miembros están unidos. Si yo tengo mi pierna allá y el hígado mío allá y el corazón allá por otro lado, ¿voy a funcionar yo como un cuerpo? Es imposible, es una obviedad, ¿no es cierto? Solamente manteniéndose unido, estrechamente unido, como el cuerpo puede crecer, prosperar y cumplir la misión que tenga en este mundo. Tiene que estar unido. Es más, Jesús dice en otro versículo, después de este que hemos visto, que eso sería una señal que identificaría a la familia de Dios. Porque hoy día ustedes saben que las familias están completamente, bueno, no todas obviamente, pero es un problema la desintegración de la familia. Ustedes saben, no les tengo yo que decir. ¿Cuántas familias son destruidas? ¿Cuántos hijos sufren cuando se divide la familia, cuando los padres se separan o se divorcian? Es algo triste, es difícil lidiar con eso. Lo mismo sucede, el Señor dice, en nuestra familia tenemos que estar todos unidos y esa es una señal de que son la verdadera familia de Dios. Dios nos promete darnos una vida eterna. Esa es la gran esperanza que todos tenemos. Nos promete una vida que no tendrá fin. Pero nos permite en esta vida, en este mundo, unos 80, 90 años. Y la pregunta obvia es, ¿cuál es el propósito entonces de esta vida tan corta? Claro, algunos jóvenes pensarán, no, ¿cómo va a ser corta? 80, 90 años es muy larga. No, hermanos. Conforme uno se hace más mayor, más viejo, más rápido pasa el tiempo. Pasa volando, créanme. Yo ya lo estoy experimentando, sobre todo cuando se jubilan. Hay cosas que cambian cuando uno se jubila. Cuando yo trabajaba todo el tiempo, full time, yo recuerdo que a veces yo pensaba, qué bueno será cuando esté jubilado. Puedo dormir hasta las 8 de la mañana o las 9. Si un día me apetece, voy a quedarme en la cama durmiendo. Soñaba yo con eso. Y ahora que puedo hacerlo, ¿a qué hora creen que me despierto? Raro es el día que me despierto después de las 5:30 o 6 de la mañana. Raro es el día. Y yo pienso y me desespero. Ahora que puedo dormir, no puedo. Uno cambia con la edad y el tiempo pasa rápidamente. Y estos 80 o 90 años que está hablando el Señor, y Él lo dice en el libro de Salmos, se nos van a pasar rápidamente. Dice, es como un vapor que se desvanece, es como la neblina que veníamos esta mañana y que ya como a las 12 de mediodía, antes de que llegue el mediodía, ya está desvaneciéndose. Así es nuestra vida. Por eso es tan importante que aprendamos o que la usemos para que sea provechosa. Miren cómo dice la señora White en esta cita, la voy a leer acá porque está más completa. Miren lo que dice. Este mundo es una escuela de adiestramiento para la escuela más alta. Esta vida es una preparación para la vida venidera. Aquí tenemos que prepararnos para la entrada en el cielo. Aquí debemos recibir, creer y practicar la verdad hasta que estemos listos para la vida con los santos en las mansiones celestiales de luz y paz. Ahora sí ya la podemos leer todos. ¿Este mundo qué es? Esta vida que el Señor nos da en este mundo, ¿para qué nos la da? Para que sea una escuela, para que nos preparemos para poder vivir una vida eterna. Y está también en inglés, para los que hablan mejor inglés. Quiero que los jóvenes lo lean también. This world is a training school for the higher school. This life is a preparation for the life to come. Here we are to be prepared for entrance into the heavenly courts. Here we are to receive and believe and practice the truth until we are made ready for a home with the saints
in light. Entonces, esta vida es importante que la aprovechemos. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer, hay muchas cosas, yo diría, que tenemos que aprender y practicar en este mundo durante los años que el Señor nos permite estar aquí. Pero he escogido solamente dos por la brevedad del tiempo que tenemos. Primero, el servicio. Dios, dice su santa palabra, ha escogido darnos diferentes dones y talentos porque el Señor quiere que los usemos y ahora vamos a ver para qué quiere que los usemos. Dice, primero, a cada uno de nosotros le es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ya saben, ustedes me han oído muchas veces decir esto, que los dones el Señor no los da a algunos cuantos especiales privilegiados miembros de la Iglesia. Los dones los da ¿a cuántos? A cada uno. ¿Estoy yo incluido ahí? ¿Está usted incluido ahí? Ok. Y él mismo da una pequeña lista de los dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, en fin, un montón de dones. Y entonces dice, ¿con qué propósito da esos dones? Dice, a fin de equipar completamente a los santos, es decir, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, fíjense, mis hermanos, qué importante es esto. Porque dice, si usted no está empleando sus dones, los talentos que Dios le ha dado para servir al mundo, a la iglesia, a todas las personas, usted no está siendo equipado completamente. ¿Saben por qué me llama la atención? Porque miren, uno tiene que estar sirviendo para poder servir. ¿Parece verdad que es una contradicción? Yo he jugado a fútbol. La última vez que jugué a fútbol, tenía ya 40 años. Fue en una reunión de esas que hacen en la escuela. ¿Y qué creen que pasó? A los 10 minutos me dio un calambre aquí, en un músculo aquí en el interior de la pierna, y que tuve que abandonar el asunto. Y había uno de los compañeros que era doctor, y le dije, fíjate qué mala suerte, todo el año esperando para este partido, y resulta que no puedo jugar. Y me dice, es que no has estado calentando primero. Y es cierto, hermanos, cuando yo jugaba en equipo, yo me acuerdo que lo que menos me gustaba era el precalentamiento o el calentamiento. El coach nos tenía corriendo durante media hora, subiendo las escalinatas, bajando, todo preparándonos para el partido. Pero si no te preparas y si no juegas, no vas a poder jugar. Si no sirves, no vas a poder estar completamente equipado para hacer la obra del ministerio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es como yo siempre uso ejemplos ridículos porque esos a veces nos hacen pensar. Si usted va a correr un maratón, 40 kilómetros o 40 y tantos kilómetros, y usted dice, lo voy a correr el año que viene. Así que me voy a acostar en la cama y voy a ahorrar toda la energía para estar listo para el maratón. ¿Cuánto cree usted que va a poder correr? Absolutamente nada. Por eso Dios nos da los dones y quiere que los usemos en la iglesia para servir, para estar completamente equipados para poder continuar sirviendo. Y entonces hay algo que me llama la atención también. Dice que esto no solamente va a edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hermanos, esto es para mí, es solemne. Cuando yo cumplo con mi tarea, con mi trabajo, con el don o con la responsabilidad que me ha dado la iglesia, sea diácono, anciano, maestro de escuela sabática, dar la bienvenida, lo que sea. Yo estoy edificando el cuerpo de Cristo. A veces uno trabaja, hace las cosas pensando que porque como no lo hace nadie lo quiere hacer, pues por lo menos lo tengo que hacer yo. A veces pensamos así. Esto es algo, no tiene importancia. A ver, que acabo rápido porque quiero irme. No. El Señor me dice que no importa el don que yo estoy usando para servir a su iglesia y servirlo a Él, no solamente me equipa a mí personalmente, sino que estoy edificando
el cuerpo de Cristo. Esto es un pensamiento solemne, hermanos. Lo que pasa es que a veces lo leemos en la superficie, como aquel trabajador, aquel filósofo que un día en la Edad Media estaban construyendo una iglesia, una catedral, y estaban los picapiedras, ¿no? Picando, esculpiendo las piedras que iban en la pared, en el edificio, y le preguntó a uno, ¿usted qué hace aquí, buen hombre? Y dijo, no, aquí estoy yo ganándome los frijoles. Pues claro, era lo que hacía. No dijo frijoles, dijo habichuelas, pero es lo mismo, ¿no? Y le preguntó a otro, ¿y usted, buen hombre, qué es lo que está haciendo? Otro que estaba haciendo el mismo trabajo. Y dije, bueno, dijo, estoy aquí edificando aquí una pared. Ah, está bien. Y le preguntó a otro, buen hombre, ¿qué es lo que está usted haciendo? Y estaba haciendo lo mismo que los otros dos. Pero él levantó sus ojos al cielo y dijo, estoy edificando un templo para mi Dios. Lo que le dio valor a lo que ese hombre estaba haciendo no era el trabajo que hacía en sí, era el resultado que él esperaba de ese trabajo que él estaba haciendo. Nosotros, cuando estamos cumpliendo con nuestras obligaciones en la iglesia, estamos edificando algo más importante que el templo o que la catedral que ese hombre estaba edificando. Estamos edificando el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo. Pero no solamente hacemos eso, sino que además dice hasta que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, que también individualmente y corporativamente como iglesia, el cumplir con mis dones y el servir ayuda a que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, en otras versiones dice de un hombre perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo sublime que es esto, lo importante que es esto? Nosotros no estamos aquí nada más así. Estamos aquí porque Dios nos creó, nos escogió para amarnos. Y entonces quiere que ese amor que recibimos de Él lo pasemos a los demás de esta manera. Uno, amando a los hermanos de la iglesia, también haciendo o cumpliendo con el servicio, porque así estamos glorificando a Dios. Como dice en este versículo, cada uno, según el don que ha recibido, guárdeselo, ministrelo, es decir, repártalo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Recuerdan cuando leímos con qué propósito o para qué nos creó Dios? Para que formásemos parte de su familia y para que fuésemos alabanza de su gloria. Nuestro comportamiento es importante, aún en casos de que sea difícil, porque nadie dice que sea fácil. Hace falta cierta disciplina, hace falta preparación, hace falta trabajar, hace falta a veces sudar. Pero San Pablo nos da nos anima y dice que él no estima, ya está hablando de su propia muerte, dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él está diciendo, yo no vivo para mí mismo, yo he aprendido que ya estoy en la familia de Dios y por tanto mi propósito es servir a los demás, porque sirviendo estoy dando testimonio del Evangelio de Cristo. Ahora, cuando servimos a otros en la iglesia nos da gusto porque estamos sirviendo a la iglesia, pero el Señor quiere que nuestra vida sea un mensaje positivo a todo el mundo, aunque no sean de la iglesia. Miren, esta semana pasada oí un testimonio de una pareja que son cristianos, son adventistas, que estuvieron pasando unas semanas o unos días en uno de esos resorts, en esos lugares de hoteles donde tienen actividades, tienen terapia, hidroterapia, lo que sea, ¿no? Ciertas comidas, etc. Y ahí había una señora
que estaba observando a esta pareja. Y ustedes saben que la palabra de Dios dice que nuestras vidas son como libros abiertos, son como cartas abiertas leídas por todo el mundo. Y esta señora, después de observarlo durante varios días, vino a este hermano y le dice, ¿usted es cristiano? ¿Ustedes son cristianos? Y dice él, sí, claro que sí. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me pregunta? Dice, porque he visto algo diferente en usted. He visto con qué amabilidad usted trata a su esposa, con qué delicadeza la trata, le habla cariño, amor mío, esto, lo otro. Dice, y eso me ha impresionado porque normalmente eso no se ve. Todo lo que hacemos, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, deberían de ser para, como dice en Efesios, para alabanza de la gloria de Dios, para que las personas que lo vean sientan que eso procede de la gracia y de la gloria de Dios. Por eso dice, para que en todo Cristo sea glorificado, en todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pedimos. Miren, en el año 2005, en Atlanta, hubo un hombre, un criminal que se llamaba Brian Nichols. Esto salió en las noticias muchas veces. Este criminal estaba en el juicio, en la corte, porque había matado a una mujer, después de violarla, la mató, y estaba en la corte. Y estando en el medio del proceso con el juez y con todo el mundo allá, le pudo quitar la pistola a uno de los policías que estaban allí guardándolo y tiroteó al juez y lo mató en el acto, mató al policía en el acto, mató a la otra señora que estaba allí tomando nota en la corte. En total mató a 4 personas más. Y salió corriendo, después de toda la confusión que hubo, salió corriendo y obviamente huyó de cualquier manera, pero huyó y en la calle se metió en el carro de una señora, de una joven que iba para su casa. Y le dijo, llévame a tu casa, tenemos que ir rápido que la policía me sigue. Okay, llegaron a su casa, la cogió, la amarró y la amarró de pies y manos y la metió en la bañera de su casa. Imagínense ustedes el pánico que esta muchacha tenía al encontrarse así. Ella sabía que la iba a matar, tarde o temprano acabaría matándola. Pero esta muchacha había estado viniendo a la iglesia hacía poco y tenía un libro que le habían dado ahí en la iglesia y ella estaba leyendo el libro. Y entonces en la conversación, en una de las veces, ella pensó, tengo que hacer algo, tengo que orar al Señor para que de alguna manera me ayude o me guíe para que yo pueda ayudar y pueda servir a este hombre que lo único que quiere es matarme. Yo sé que esto no es fácil de pensar, pero así lo hizo. Y estando allí, atada de pies y manos, le dijo a este hombre, le dice, mira, si me sueltas, te voy a cocinar algo para que comas. Ya ha pasado mucho tiempo y estoy seguro que tienes hambre. Yo también tengo hambre. Dijo, bueno, la soltó, le hizo comida, unos pancakes, y lo alimentó bien. Y dice, ¿sabes qué? Como estamos pasando tanto tiempo acá, dice, si no me amarras y me metes en la bañera otra vez, quizá yo te puedo leer de un libro que a mí me ha ayudado mucho, porque yo he sido también drogadicta y alcohólica, y este libro me ha ayudado. Y empezó a leerle el libro que había recibido en la iglesia. Y este hombre empezó a suavizarse, a ablandarse un poco, y le dijo, mira, yo entiendo todo eso, pero es que yo no quiero volver a la cárcel, no quiero ser prisionero en la cárcel, no quiero perder mi libertad otra vez. Y esta muchacha le dijo, mira, le enseñó en la palabra de Dios, en la Biblia, le dijo, mira, la verdadera libertad solamente te la puede dar Cristo. Le dijo, ¿por qué no oras conmigo? E hicieron esa oración, Señor, yo te acepto como mi Salvador. A pesar de los problemas y dificultades, ayúdame a que yo pueda sentirme libre, no importa cuáles sean las circunstancias de mi vida.
Y él mismo, después de aceptar a Cristo como su Salvador, llamó por teléfono a la policía, le dijo exactamente dónde estaba. Y este hombre, después de esos terribles crímenes que hizo, encontró la verdadera paz y felicidad que Dios puede dar. Y ahora lo tenemos allí en la cárcel, de donde nunca saldrá, pero que encontró la verdadera libertad que Dios quiere darnos a todos. Rápidamente, hermanos, el tiempo pasa y no me doy cuenta. La segunda cosa que espera Dios de nosotros que aprendamos en estos 80 o 90 años, la primera dijimos era servir. La segunda es que quiere que nos parezcamos a Cristo. Él es nuestro modelo, Él es perfecto, Él es Dios. Nosotros nunca podremos ser como Dios, pero sí podemos parecernos a Él. Dice en este versículo, dice que a los que de antemano conoció y los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, que para nosotros, los que somos parte de la familia de Dios, nuestro objetivo o meta es conocer a Cristo y modelar nuestro carácter de acuerdo al de Cristo. No podemos obviamente ser como Cristo porque Él era perfecto, pero sí podemos imitar y replicar algunos de esos rasgos de carácter que Él tiene. Y esos rasgos de carácter están enumerados en aquel pasaje donde dice la palabra de Dios cuáles son el fruto del Espíritu, donde dice que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, etcétera, etcétera. Ese fruto del Espíritu, esas características o rasgos no tienen nada que ver con la obediencia. La obediencia a Dios, fíjense que es lo que nosotros pensamos que le agrada a Dios, la obediencia no está incluida aquí, porque la obediencia es algo privado que uno hace entre uno y Dios. Pero estos rasgos de carácter no son privados, son públicos. Dios quiere que nosotros los expresemos, porque eso es lo que hizo Cristo, expresar, mostrar, reflejar en otros el carácter, los rasgos de carácter de Cristo. Por eso dice aquel versículo en San Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra luz. El original dice, así brille vuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras, vean el carácter que ustedes tienen y glorifiquen a Dios que está en los cielos, a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a terminar, hermanos, yendo de nuevo ahora al capítulo 4 de Efesios. Miren cómo dice el capítulo 4 de Efesios. No importa, vamos a terminar ya. Ok. Como dice en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 1. Yo, preso en el Señor, yo podía decir, yo jubilado ya en el Señor, dice, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. San Pablo ya está en la cárcel, está ya dispuesto para morir, próximo a morir. Y entonces él en los primeros 3 capítulos les dice, responde a esas preguntas tan importantes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Se lo dice y le dice las cosas que tenemos que aprender en estos 80, 90 años que vamos a vivir. Y entonces termina diciendo, yo preso en el Señor, os exhorto, os ruego que viváis o que andéis como es digno del llamado al que ustedes han sido llamados. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, dice la palabra de Dios que Jesús le da a usted el poder, le da el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Y como hijos amados, el Señor espera que repliquemos su carácter y su amor con todos los que nos rodean. Y eso es lo que yo oro y espero de cada uno de ustedes en esta mañana. Amén.